Trinidense fue goleado en el Arsenio Rico, cancha en donde fue local esta tarde, ante Huaraca, que estaba todo de amarillo. El aborigen empezaba así. El Johnny. En el pecho a 20 salió como loco. Ni cuenta se dio a 20 que había cobrado. Después protestó con todo. En el pecho, Antonio Arias, en el pecho. Golazo de Fabro, no le importó a Fabro. El 1-0 de tiro libre. Gracias Antonio Arias, le dijo Johnny, que cobró un pecho. Pecho no se cobra, señor Antonio Arias. Segundo tiempo en marcha. Como gritó la gente trinidense en el entretiempo. Dijeron de todo los muchachos. Y este es el gol de Walter Guglielmone. Tras la jugada entre Chávez, el Juli Benítez y Guglielmone. En el medio, Romero en el medio te hicieron el gol, Rodrigo. Fabro y un golazo. No hay mucho que decir. 3-0, 17 minutos de la etapa final. Liquidaba el pleito el Johnny. 3-0 para Huaraca. Walter Ábalos, demostrando toda su categoría. Aurrecochea simplemente miró un pasito a la izquierda y la fue a buscar el fondo. 3-1. 19 minutos del complemento. Pedía cambio Walter, sí. Hablaba Sazú. Otra vez la moto se queda en poder de Sazú. No va la moto. Miranda cabeceó afuera, dijo que era córner, siguió protestando, se ganó la segunda amarilla. Antonio Arias se olvidó que lo había amonestado hace algunos minutos. El propio Miranda le dijo, ya estoy amonestado, y lo echó. Antonio Arias. Ahí está. Teixeira hizo un baile de samba, se metió solo al área. La metió al centro y Fernando Cafazo puso el definitivo. Trinidense 1, Guaraní 4 a los 44 minutos de la etapa final. Guaraní está con 21 puntos a 9 del líder Libertad. Tiene esperanzas de quedarse con el título, el actual campeón de nuestro fútbol.